Muy bien. Los pilares de la educación están basados en la competencia del sistema. Y en efecto es así, porque todo el currículum educativo español versa básicamente sobre las competencias y su aplicación. Fijaos, si miramos la fundamentación normativa, aparte de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación, modificada por la LOMSE, ¿no? Que está presente mm, que está presente en toda la ley, ¿no? Miremos el decreto 108-2014 de 4 de julio, donde se establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunidad Valenciana, así como el decreto 89-2015 de 5 de junio, donde se desarrolla la ordenación general y se establece el currículum de la educación secundaria y el bachillerato. Desde el preámbulo están presentes las competencias, ¿no? No solo las competencias, sino los criterios de evaluación del grado de adquisición de esas mismas competencias, ¿no? Y los indicadores y el logro de los objetivos de cada etapa. Fijaos, la distribución competencial referida en el artículo 6 de la ley orgánica. La idea es que el alumnado adquiera los objetivos y competencias correspondientes al finalizar la etapa de educación primaria, ¿no? Se establecen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, ¿m? Que se establecen en todos los anexos, en el 1 y en el 2 y en el 3. Lo mismo ocurre con el decreto de secundaria, ¿no? Está continuamente presente en las evaluaciones individualizadas, que además lo que se debería evaluar es la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática, ¿no? Que se realiza en tercero de primaria. Y luego tenemos las evaluaciones individualizadas, en las que se prueba grado de adquisición, competencia lingüística, matemáticas básicas en ciencia y tecnología, el grado de adquisición de competencias de cada alumno o alumna en las evaluaciones. Y dentro del currículum, en el punto 3, elementos de las programaciones didácticas, están las competencias. En la autonomía de los centros, está vinculado a las actividades que se desarrollan fuera, no solo las actividades curriculares, sino las de la educación no formal y la educación informal en este caso. ¿Mm? Desde el punto de vista de la atención a la diversidad, también se establece que todas las personas reciban, logren las competencias de cada etapa, y en las adaptaciones curriculares pasa exactamente lo mismo, ¿Mm? Igual que en la incorporación tardía. Y luego pues hay una serie de normativas que establecen por una parte la estructura de las programaciones didácticas y por la otra los documentos oficiales de evaluación. La última fue la Orden 89-2014. Bien, ¿y por qué todo esto? Pues porque esto tiene un punto de partida. En la LOMSE está que en la evaluación final de educación primaria, en el sexto curso, se evalúa el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, igual que la evaluación final de educación secundaria, ¿m? Al finalizar el cuarto curso, grado de adquisición de las competencias. Es decir, todo gira en torno al tema competencial. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay que centrarse? ¿Por qué todo el mundo se centra en las competencias? Pues aquí se escriben cuatro razones, ¿no?, que explican estos cambios socioeducativos que han ocurrido en este tiempo. Por un lado están los nuevos movimientos sociales, culturales y económicos. Por otro lado, las teorías de la enseñanza también han sufrido una gran modificación y la base de la propuesta educativa ha sido transformada no solo por entidades nacionales, sino por entidades internacionales y europeas. ¿Mm? En conclusión, hasta ahora el currículum había estado muy alejado del aula, de la vida real, de la comunidad, ¿no? Y que bueno, la primera razón, por ejemplo, los tiempos han cambiado, están cambiando, vivimos en una economía que está centrada en el informacionalismo, ¿no?, caracterizada por la globalización económica, la interconexión en red, el trabajo colaborativo. ¿Mm? Ha habido un giro ideológico de las sociedades de las ciencias sociales, sociedades que buscan ser mucho más democráticas. Nosotros en nuestra vida queremos participar en todo lo que está vinculado a nuestras vidas, queremos ser partícipes, queremos ser escritores de nuestra propia biografía de vida, ¿no? Esas son características de esta sociedad de la información. El trabajo colaborativo en equipo, el giro hacia el diálogo, el buscar permanentemente
participar, formar parte. Y luego, una segunda razón, están las teorías y los modelos de educación. ¿Qué metodología habría que usar? Pues habría que plantear una propuesta integradora de modelos. Cuando estamos en el aula pensando qué es lo que debemos utilizar, fijaos aquí, tenemos el modelo conductual instructivo que se expresa a través de la instrucción directa y la simulación, los modelos cognitivos constructivos, procesamiento de información, cuyo método es la indagación científica, ¿no? El método científico. Luego están los modelos sociales, cooperativos, que se expresan en qué metodologías, pues la tutoría entre pares y el aprendizaje cooperativo. Y los modelos personales, enseñanza no directiva, el aprendizaje por descubrimiento. Ahora tenemos un metamodelo, que es el metamodelo comunicativo, que es dialógico, donde no hablamos de metodología, sino de formas de organización. Y por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con los grupos interactivos, nosotros podemos aplicar cualquiera de los métodos del resto de modelos. En un grupo interactivo, ¿no? En grupos interactivos en el aula, nosotros podemos desarrollar actividades que estén vinculadas a cada uno de los modelos, sin ningún tipo de problema. Por eso es el metamodelo comunicativo, que es dialógico y que está más acorde con la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Cuál es el mejor modelo y cuál debemos utilizar? Pues debemos procurar utilizarlos todos. Va a depender de las necesidades, ¿m?, de trabajo competencial que tengamos en ese momento. Luego están los cambios curriculares, ¿no? El qué y el cómo. Por un lado, la inclusión social está vinculada al éxito en educación, ¿no? Partir de que la inteligencia es un potencial cognitivo, ¿no? La inteligencia es moldeable, se aprende, transforma y desarrolla en función de las oportunidades que se crean en cada contexto social y cultural. Si partimos de este punto, partiremos de máximos para trabajar dentro del aula, para entender que todo el alumnado tiene que ser capaz de desarrollar estas competencias. ¿Cómo garantizamos el éxito? A través de grupos heterogéneos, a través del aprendizaje con personas diversas. Eso es lo que tenemos que potenciar, ¿no? Fijaos que estas propuestas, ¿no?, vienen de la propuesta de SECO, de la enseñanza del aprendizaje a lo largo de la vida, de los informes PISA que se aplican desde el 2000, de la propuesta de la Unión Europea del año 2006, donde la Comisión Europea planteó el eje del cambio en las 8 competencias, de la propia LOE y la LOMSE, ¿no?, donde además debe implicar a todas las personas que forman parte de los lugares donde aprenden, de los espacios de aprendizaje del alumnado, ¿no? Tienen que implicarse padres, profesores, alumnos, todas las personas. Aquí tenéis un ejemplo de tarea PISA, ¿no? Resolver un problema social. Pues hacia allí nosotros tenemos que orientar el trabajo por competencias. O sea, ¿qué más competencial que organizar un viaje de vacaciones partiendo de unas premisas? Es profundamente, está vinculado a la vida real, al contexto, y sobre esto gira lo que debemos trabajar. Por eso el libro de texto debemos olvidarnos un poco de él, ¿no? Y el otro tema es que en este mundo de hoy, donde ya el saber experto, digamos que no tiene sentido, y no tiene sentido porque tenemos muchísimas fuentes de información. No hay una monopolización en torno al saber, sino que todos tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento. Lo que necesitamos es saber cómo buscar, seleccionar y procesar información, cómo tomar decisiones acertadas a la hora de encontrarnos con la información, cómo producir conocimiento nuevo, ¿no? Hacia allí va orientado esto, ¿no? Y el otro tema es que las competencias clave no son propiedad del currículo. No, están en nuestras vidas. La vida está allí, las competencias siempre estuvieron allí. El único tema es que ahora se incorporan al trabajo en el aula, ¿no? Están presentes curricularmente en el aula y en las salidas que hacemos, están extracurricularmente en el centro y en otros espacios, en la casa, en la calle, en el mundo real, ¿no? Y en la vida del centro también están presentes a través de la organización y de la propia convivencia. De allí la importancia clave de las familias y de que las familias participen en el trabajo que realizamos desde el aula, ¿no? ¿Y cómo se demuestran estas competencias clave? Pues fijaos, siempre cuando hay un contexto problemático, allí se ponen en acción, ¿no? Hay escenarios que se definen por su autenticidad, es decir, son escenarios reales por un lado y por otro lado son relevantes. Están vinculados a la vida del alumnado, están vinculados a lo que hacemos cotidianamente. Allí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y hay varios tipos de escenarios. Por un lado están los personales,
Tenemos situaciones que se dan día a día en el hogar, en el ocio, en la educación no formal. Están los escolares, profesionales y laborales, ¿no? Cuestiones relacionadas con el centro, con el trabajo y el empleo, ¿no? Con el mundo del trabajo, y las sociales, científicas o técnicas, que son problemas sociales emergentes, ¿no? Acaba de nevar, pues fijaos, ese es un problema social, ¿no? Un fenómeno natural que genera determinados problemas sociales, ¿no? El temporal de frío y nieve en Alicante genera el caos en la autovía que va de Alicante a Madrid y la de Valencia a Madrid, ¿no? Y en determinadas localidades donde hubo cortes de carreteras, un grupo de escolares que se quedó por Requena, atrapados, sin luz, el AVE. Vamos, por un lado generó caos, pero por otro lado también hubo gente que disfrutó ver un paisaje distinto en, por ejemplo, en las playas de Torrevieja o en la Sierra de Crevillent, ¿no? Fijaos que un mismo fenómeno tiene diversas lecturas, de acuerdo a las consecuencias que pueda traer, de acuerdo al impacto que genera. Esta es una oportunidad pedagógica para trabajar en el aula y explicar los fenómenos que ocurren. Se pueden trabajar todas las áreas del conocimiento e implicar absolutamente las competencias. Allí está el clic, allí es donde debemos hacer clic, ¿no? Ay, coño. Allí es donde debemos hacer clic. Y tenemos que PISA viene explicando el cambio desde hace muchos años, ¿no? PISA evalúa de forma competencial, por tareas, ¿eh? Valora niveles competenciales del alumnado. Y de lo que sí tenemos que olvidarnos es de la cultura escolar ligada a las editoriales. Hay que repensar la profesión docente porque las competencias no son una moda. Todos vosotros y vosotras sois capaces de incorporarlas a vuestro trabajo diario. Se intenta rescatar lo válido e integrar lo nuevo. Se cuenta con y se parte de la propia práctica, algo que mucha gente está reclamando desde hace mucho tiempo, y se entiende la tarea docente. Hay que entender la tarea docente para conocer el diseño curricular y sus posibilidades reales. Olvidarnos de los libros de texto. Construir, diseñar nuestras propias estrategias de aprendizaje. Tenemos la oportunidad. Y esto es un reto europeo. Reto europeo, ¿y por qué es un reto europeo? Pues tenemos muchísimos ejemplos de investigaciones que ponen de relieve que el 35% de las personas no logran comprender formas de uso de un medicamento, lo que muestra un analfabetismo funcional. Estudiamos un idioma durante 10 años de lengua extranjera y hay dificultades para hablar en ese idioma. Y luego estudiamos nuestros idiomas vehiculares, nuestros idiomas maternos, durante 14 años y no podemos redactar correctamente un currículum personal, a pesar de que hemos estado escolarizados durante todo ese tiempo. ¿Y cómo se usa habitualmente la competencia en nuestra vida diaria? Pues aquí solo coloco tres ejemplos, ¿no? Poder decir sobre algo, saber hacer bien las cosas y el conocer práctico y social relevante para decir mejor. Pero vamos a ver entonces qué es una competencia clave y cómo se expresa en educación. ¿Mm? Fijaos, todas las personas las precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Describen conocimientos, el saber, las capacidades, el saber hacer, y las actitudes esenciales, el ser, que están vinculadas a cada una de ellas. De eso se trata. Yo no solo tengo que conocer, no solo me tiene que servir mi saber sobre algo, sino que yo tengo que saber hacer cosas, ¿eh? Con ello. Saber hacer cosas de la vida. Y luego ser, ¿no? Que todos esos comportamientos, actitudes, habilidades me permitan resolver problemas en la vida, me permitan encontrar soluciones, me permitan generar nuevo conocimiento. ¿Mm? Pero vamos a ahondar vamos a profundizar un poco más teóricamente. ¿La competencia clave qué es? Es la forma en que cualquier persona utiliza sus recursos personales, habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida, tanto personal como social. Es decir, no es solo tener una habilidad, no es solo tener una actitud,
no es solo tener un conocimiento, ni es únicamente tener una experiencia. Es pensar en una constelación, ¿no? Donde los planetas, hay planetas, hay estrellas, van girando en una sintonía perfecta, ¿no? Pensad en eso. ¿Qué es más importante? Pues todo. ¿Mm? ¿Qué es más necesario? Todo. Lo que pasa es que depende el caso concreto en el que estamos en la vida, necesitamos aplicar más una que otra. Pero necesitamos adquirir el conjunto armónico de ellas, ¿no? Capacidad de poner en práctica de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en diferentes contextos. Esto tiene que estar al alcance de todo el alumnado al terminar la educación secundaria. Allí va. ¿Con qué finalidad? Lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de forma satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Sí, porque digamos que el aprendizaje es un continuo. ¿Mm? Cada día se genera conocimiento nuevo y siempre, y asumimos que siempre tenemos algo que aprender para mejorar, para perfeccionar, para profundizar, para cambiar. ¿Mm? Entonces, ¿para qué están las competencias en el currículum? Están por un lado para integrar los diferentes aprendizajes, los formales, los informales y los no formales, y para permitir a todo el alumnado, por un lado, integrar sus aprendizajes, por otro lado, ponerlos en relación con diferentes contenidos y utilizarlos en situaciones y contextos reales. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del documento puente y la concreción curricular, ¿no? ¿Cómo integramos la competencia clave del currículo a las aulas? Ya dedicaremos un espacio exclusivo a trabajar el documento puente y la concreción curricular, pero hay que decirlo, porque siempre surgen lógicas resistencias al cambio, ¿no? Una resistencia natural, que es que, bueno, mira, todo cambia para no cambiar nada, ya vienen... hay que superar estereotipos, hay que leer, escribir, pensar en formatos nuevos, ¿no? Surge también la autoeficacia como resistencia al cambio, ¿no? Soy yo quien da el programa, ¿eh? Pero es que nosotros tenemos que ir más allá del contenido, nosotros tenemos que diseñar nuestra propia estrategia de aprendizaje. La inercia del libro de texto, es que no responde a lo que necesitamos aprender, ni nosotros ni el alumnado. El libro de texto no, no. Y luego la libertad de cátedra mal entendida, ¿no? Nadie va a decirme qué enseño y cómo tengo que trabajar. Mm. Aquí lo que hay que pensar es el trabajo en equipo y colaborativo entre todos los docentes, porque seguro generan más y mejores ideas, ¿no? Cuando trabajo con otro compañero, puede ser que él sea mucho mejor que yo, por ejemplo, diseñando la evaluación que pueda aportar, enriquecer mi propuesta. ¿Mm? Y además tenemos que hablar para compartir, si necesitamos que nuestro alumnado tenga adquiridas esas competencias y se enfrente a una prueba al terminar el sexto curso y luego el cuarto de la ESO, tenemos que saber estas pruebas diagnósticas, tenemos que ponernos nosotros de acuerdo, ¿sí? Para saber cómo en nuestro centro se va a plantear este tema de las competencias. ¿Sí? Desde luego que no todas las competencias son iguales. Por un lado tenemos algunas que son más específicas. Y son más específicas sobre todo porque pueden trabajarse, son más visibles. Quizá pueden trabajarse de forma mucho más directa. Pues eso, que son comunicación lingüística, la matemática y las básicas en ciencia y tecnología, y la de conciencia y expresiones culturales. Luego hay otras que son mucho más transversales, como la digital, las sociales y cívicas, aprender a aprender, y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Tenemos que garantizar que estén presentes cuando trabajamos en el aula. En los que comenté de la fundamentación normativa y de los anexos que están en los decretos curriculares, allí se explica claramente, en esos anexos, se explica claramente cómo cada una de estas competencias se refleja en las distintas áreas y en los bloques que componen a cada una de esas áreas a través de los contenidos, los criterios de evaluación y luego los indicadores de logro. ¿Mm? Está allí. No necesitáis hacer más nada. Cuando trabajáis esos contenidos, esos criterios de evaluación y evaluáis a través de esos indicadores de logro, allí están presentes las competencias. Lo tenéis todo definido. Lo que hay es que ponerse a trabajar. ¿Y qué competencia es clave? Pues la de aprender a aprender.
Hay 4 rasgos que debemos tener en cuenta. Por un lado está la conciencia, gestión y control de uno mismo, el aprender a pensar para construir conocimientos, la metacognición y el manejo de recursos y estrategias. Con el tema de la conciencia, gestión y control de uno mismo, descubrir los estilos de aprendizaje, los estilos propios, ser consciente del trabajo competencial de forma individual, es decir, cómo yo gestiono de manera eficaz mi tiempo, eh, cuánto me esfuerzo, ¿no? Ahí está el reto cognitivo, cuánto me esfuerzo, cuánto tengo que esforzarme para llegar, la satisfacción que me da ello, y la capacidad de concentración que debo tener a la hora de trabajar, a la hora de aprender, ¿no? Y cultivar hábitos mentales y disposiciones para el aprendizaje. El segundo es aprender a pensar para construir conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y una adecuada comprensión de la realidad. De allí la importancia de trabajar con el contexto, ¿no? Adecuada comprensión de la realidad. Luego está la metacognición. ¿Mm? Identificar procesos de pensamiento y aprendizaje, es decir, entre el conocimiento y lo que yo expreso de ese conocimiento, ¿no? El saber hacer y el ser, hay toda una serie de procesos, de pensamiento y de reflexiones que me sirven de herramientas para poder alcanzar la competencia, ¿no? Para poder cubrirla. Es importante seguir de forma consciente los pasos y valorar resultados. Yo saber autoevaluarme a mí mismo, coevaluar a mi compañero, eso es muy importante. Y diagnosticar necesidades en orden y planificar actuaciones. Luego está el manejo de recursos y estrategias, conocer y aplicar distintos recursos y estrategias de aprendizaje de acuerdo a la situación que se me presenta, ¿no? Estudio, observación y el registro sistemático de hechos, ¿no? ¿De qué mejor manera se aplica esta competencia? Fijaos, tenemos el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y los grupos interactivos. Los grupos interactivos son ideales para trabajar la competencia de aprender a aprender. ¿Mm? Muy bien, entonces pasamos a que nosotros entonces estamos en un proceso de planificación, de diseño de estrategias, pero partiendo de qué. Primero debemos atender al currículum, ¿no? Mirar dónde queda el contenido y dónde queda la competencia. Para eso nosotros nos valemos de tareas. Pensad que un proyecto es una tarea. Cuando nosotros definimos proyecto, en aprendizaje basado en proyectos, en realidad en lo que estás pensando es en una tarea que tienes que realizar. Una tarea que está compuesta de actividades y unas actividades que están compuestas de ejercicios. De eso se trata, ¿no? Y tenemos que pueden ser tareas de asignatura o tareas interdisciplinares. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que un proyecto al final es una tarea del trabajo competencial? Pues sí. Lo que pasa es que un proyecto puede ser algo más complejo, ¿no? Pero nosotros vamos a ir paso a paso y vamos a partir de lo sencillo. Y luego, importantísimo, la evaluación del grado de adquisición de las competencias. Entonces, para finalizar, las competencias no tienen límites cerrados y, por ejemplo, nosotros, para resolver un problema, ¿qué debemos hacer? Debemos comprender su contenido, estamos aplicando la competencia en comunicación lingüística, utilizar herramientas para comprenderlo, representación verbal, numérica y gráfica, la competencia de aprender a aprender, y la digital, hacer cálculos necesarios, revisar y argumentar, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia digital, resolverlo con autonomía, competencia para aprender a aprender, de forma cooperativa, competencias sociales y cívicas, y en función de su contenido, ¿no? Competencia matemática en ciencia y tecnología y competencias um, y conciencia y expresión cultural, ¿vale? ¿En qué contexto se da? Pensad siempre en esto. ¿Qué problema, reto o pregunta debemos resolver? ¿No? Pensad en la tarea. Quedaos con esto. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar competencialmente? A partir de una tarea que está compuesta de actividades y de ejercicios. Y sobre eso vamos a profundizar en el próximo pase de diapositivas.